Bueno, gente, ahora sí, al fin, después de tanto tiempo, mae, está empezando este nuevo proyecto de Siendo Franco. Mae, estoy sumamente emocionado. Estoy muy emocionado no solo por empezar, no solo porque ese sea el primer capítulo, sino por quién es nuestro invitado. Mae, obviamente la mayoría aquí lo conocemos, pero lo conocemos de otra forma. Lo conocemos de Hablemos Paja, lo conocemos de eventos, lo conocemos de reels, de historias. Mae. Y hoy lo vamos a conocer un poco más diferente. Bueno, sin más ni menos, Del David, mismo modo, al mae. revés, viceversa. ¿Cómo estás, mae? Mae, Pura mucho vida. gusto, gente, mae. No, vamos a ver, para ser 100% transparentes, Franco hace rato me dijo a mí esta idea y nos empezamos a sentar ahí, montarle forma al proyecto y, y si están viendo este video es porque es un montón de semanas y meses de trabajo, entonces de verdad que, mae, buenísima nota por elegirme a mí como primer invitado, porque la lista era amplia de opciones y vienen cositas, pero no les voy a spoilear nada, pero sí, los invitados van a ser gente para verlos exactamente así, de una manera diferente. Exactamente. Una manera, diría yo, un poco más personal Sí. y no solo conocer un poco más de la persona, sino adquirir un poco de su conocimiento. Ok. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de temas que David siento yo que domina un montón, temas de cine, ese mundo, cómo se arma, cómo se Claro. mastica, qué cosas giran alrededor, qué pasa en ese sentido con respecto a Costa Rica. Ajá. Y otros temas bastante interesantes. Pero, mae, antes de entrar en el tema del cine, Sí. quiero llevarlo al pasado. Santo Dios. Quiero llevarlo cuando usted era carajillo. Y me mae, cuente una vara. en 1802. En 1700, Ajá. mae, recuérdese cuando usted estaba, imagínese que usted llegaba de la escuela, mae, Ok. llegaba a la choza. Sí. ¿A usted le dan mesada? No. No, O le sea, dan plata, sí, algo. pero solo cuando había algo. O sea, eso que el cole decía, hoy va a haber una venta, no sé qué, entonces ahí sí me daban harina. Pero no era todas las semanas, era porque había algo o Ajá. porque yo... Pero usted de alguna forma manejaba algo de dinero, carajillo, algo de Sí, plata. ya después ya era como que uno decía, ok, para tal y tal cosa me daban, no sé, 5 rojos. Dime, me sobraban 4.900, ¿me entiendes? Okay. Y yo me los dejaba. Sí, usted hacía sus finanzas, usted decía, Exacto. mae, si yo agarro esto y gasto en esto y Claro. no me compro esto. Ok, usted llega a la escuela, llega a Sí, su choza sí, y dice, mae, quiero ir a la pool, sí. Donde el chino era. donde el chino. Pero eso le iba a preguntar también, usted le decía, usted fue de la generación que empezó diciéndole a la pulpería pool o usted chino desde siempre. Es que si la pulpería era de un chino, no había quite. ¿Entiendes? Era chino, no importa el tamaño que era. Incluso Ajá, para mí el chino era porque era de un chino. exacto. ¿Verdad? O sea, no importa si era una de estas varas gigantescas o una esquinita, para mí chino era chino y ya. Ajá. Pero la pulpería, digamos, la pulpería de mi niñez era la de por donde quedaba mi abuela, que era de un señor que todo el mundo, o sea, toda la historia de la vida era el mismo mae. eh, y entonces a esa sí le decíamos la pul. Sí, porque era la pulpería. Además, le Claro. decía, ir a donde Julio, un saludo a Julio, mae, de Fátima. Pero, mae, en serio, para mí, en mi casa, en la esquina sí había un chino. La pulpería era el chino. Ajá. Pero donde mi abuela, que era donde más íbamos a la pulpe y la vara, además, ahí ya está de fiado, le daban uno, había una listica y todo. Y yo le decía, fiado, apúnteselo a fiado. mi abuela y la vara. Y ahí mi abuela dio un platal. Qué bueno, qué bueno. Pero donde el chino no, donde el chino usted llevaba la platica y Ajá. compraba y ya. Ok, entonces lo vuelvo a poner en escenario. Usted llegó de clases, de la Sí, escuela, llega a la choza, encuentra el vuelto que usted había guardado de esa harina claro, que le habían dado sí. y usted dice, voy a ir a comprarme algo. ¿Qué se compraba? Unos jaja, eso me compraba yo. Unos jaja, si tenía mucha plata, un bubalú. Si no tenía Okay. plata, Un bubalú. digamos, lo que me alcanzara un Bubalú. bubalú. Ajá. Pero si no tenía plata, unos chicles que sabían a cloaca, mae, pero eran baratísimos, valían era como el verdugo, un colón. A cloroflores. Sabían de verdad. Uno los masticaba y uno tenía que adivinar a qué pedazo de piso sabía, mae. Ajá. Se llamaban Bubi. Mae, Uy. búsquenlos en O sea, internet, mae. usted no era Era una de, vara usted no espantosa. era ni bubalú, ni bazooka, No, ni acipogo. no. Usted era, Eso era caro, Bubi. sí,
Era muy, muy. mae. ¿Y eso es cuánto duraba el sabor? Mae. Usted masticaba esa vara 30 segundos y ya le hacía caucho. Mae, duraba nada. O sea, yo me acuerdo que si usted lo masticaba 3 veces, se acababa la vara ya. Entonces se acabó. Sí. Pero por eso es que yo decía, si tenía harina, entonces me compraba un bugalú y mae, esa vara le Es duraba que uno el resto del día. bugalú con relleno y la Entonces vara. era otra vara. Y cheto. después lo que compraba era jaja, porque traían algo. Traían Como un sticker o un un sticker, un tatuaje tatuaje. temporal, alguna Uy, vara. ¿sabe qué me acabo de acordar? ¿Usted se acuerda que hubo una época donde vendían unos popis pequeñitos ¿Sí? que eran de los Power Rangers? Sí, Y que que esos no tenían traían relleno, no que esos- tenían un No, pero adentro, ajá. esa vara venía como con Envuelta, sí. venía el popi y tenía como no sé, el dinosaurio de alguno de los maes y El sword. el sword y tenía un tatuaje. Sí. Tenía uno de esos tatuajes Eso, con mae, agua. yo me cubriría en esa vara y me regañaban porque en mi escuela era prohibido, o sea, Tatuarse. Bueno, tener obviamente en tatuajes todo lado, pero temporales esa vara era sí, prohibidísimo. era pecado. Era, madre, Dios guarde. Entonces, eso sí, lo más muy raro, usted se podía andar pelo largo, teñido, lo que sea, pero ponerse tatuajes o que las carajillas anduvieran con, no sé, maquillaje o una hora así, o uñas pintadas, digamos, madre, Sí. Sí, prohibido. yo también, yo me acuerdo en el cole, bueno, en la escuela, el cole sí eso era prohibido. Súper. Todo eso era Pero así. sí, de fijo, eso era lo que me compraba es más, me compraba no solo jajajas porque era viejísimo, o fantasmitas o lo que sea, yo siempre compraba el que traía premio, o sea, el que traía algo. Sí. O sea, la promo. Yo le Sí, decía, sí, Julio, sí. ¿qué trae? Y Julio decía, madre, vea, estos traen hielocos o traen no sé qué, Qué o traen... bueno, se acuerda la ¿Entiendes? madre de los yelocos, sí, cierto. Ahí tenía Entonces, un compa que tenía. todos. Bueno, usted sabía que un compa tenía harina porque tenía un montón de yelocos. Los que teníamos 3 o 5 éramos los que no teníamos O plata. uno tal mae. vez tenía 10, pero 7 eran repetidos. Cagados. Y el malo llevaba una caja para que no llevaba una caja a la Sí. escuela para que la entiera. Y mae, qué pinchazo. Sí, y no tienen repetidos. Sí, no jodas, man. Mae, de galletas, que le gusta de galletas. Mae, ¿usted sabe qué galletas me acordé ahora que venía camino? ¿Se acuerda de unas Nieves? Mae, Unas sí, que eran como decir la chiqui, pero en vez de chocolate era como el glaseado que le ponen a las donas. No, yo era Choco Cookie. Esa era mi adicción. Pero a mi mamá no le gustaba que uno comiera varas así muy procesadas. Ah, sí. Entonces mi Sí, mamá me obligaba. la anécdota Mae, suya, la parrilla. mae, granolas. O sea, al fin, mis galletas eran granolas. Entonces yo me volvía loco si traía pasas, ¿me entiendes? Ya la vara. La vara toda. Mae, Mae, si traía- traía, mae, papi, si traía pistacho, mae, era la todo vara. aceite uno, mae. No, pero entonces pero usted, yo no era de entonces, galletas. pero yo me así. imagino que usted aplicaba la de me voy a bueno, Claro. escondidas al chino, Claro. a donde, ¿cómo era? Donde Julio. Donde Julio, Choco y, Cookie. mae, se compraba todo lo que su mamá no le dejaba. Choco Cookie, ahí me compraba, como yo no me dejaban comer cereal, por ejemplo, porque era muy alérgico, no Cereal podía. tampoco. Cereal, no, Fruit Loops y estos muy coloridos, yo no podía. Le O los caía que ya, mal. como que me daba alergia ahí, no sé qué, y entonces mi mamá decía, no, Bueno, pero eso me suena trama de solo su mamá. sí, también, o sea, No, eso no, porque eso da mi mamá alergia. decía que todos me daban alergia, no todos me Toma daban alergia. complete. Sí, no, ¿cuál complete? Era las de con flex, pero sin azúcar, así que sabían ajá, sabían las que salían el gallo. Si usted le echaba que era- agua, sabía igual. Que era puro, puro Sí, sí. hojuelas de maíz. Hojuelas de maíz sin nada. Y Entonces, las trijuelas, que esas sí tienen una no, mielcita, no, tampoco. no se puede. Muy procesado. No se permite. Es más, yo me acuerdo que mi abuela lo que hacía para echarle sabor era que echaba Consomé, cornflakes, consomé pollo. cornflakes con leche y azúcar, le echaba azúcar. Para Claro. que yo me sintiera niño. Mae, yo me acuerdo cuando tocaba esos en la choza, yo le Sí. echaba mae, azúcar Pero y a lo loco, azúcar. mae. Y lo que pasa es que el azúcar, para los que no saben un poco de ciencia, el azúcar en productos fríos, leche fría, agua fría, no se disuelve. Ah, entonces queda Entonces por crunchy. eso, no, entonces por eso es que usted le echaba. Usted llegaba, bueno, otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Usted ponía el cereal Sí. y después la leche No. o la leche primero y después el cereal? Si usted primero pone la leche y después el cereal, usted merece, no sé, 3 años de ¿cómo bueno. se llama esta vara? De cárcel, antes de que lo lleven a la cárcel. Preventiva, presión preventiva. Si usted, Presión mae, no, preventiva. mae, o sea, es real, Sí, no se sí. puede. Primero el cereal y después la leche. Mae, Como el anuncio. en todo el como el mundo, eso no es en anuncio. Costa Rica, eso Sí, es sí, en todo el en todo el planeta mundo. Tierra, mae, o sea, no. Mae, sí, entonces yo me acuerdo que uno le echaba unas cantidades de azúcar a esa vara, mae, porque usted le echaba Claro, el para que cereal, la supiera leche. algo. Mae, lo sprinkleaban así de azúcar y claro, las primeras 2 cucharadas había Bien. dulce, después iba el azúcar al fondo y este bla, bla, bla. Qué bueno, mae. Y a ver, y de fresco leche.
Ah, ¿Qué fresa. team de fresa? ¿De Fresa, fresa? forever. Uy, Forever. mano. Forever. Tuve una No, no. época muy mal, me arrepiento de eso. Hubo una época vainilla, pero me reformé y ya fresa. Es que nunca fui muy de chocolate. No, yo de chocolate, mae, Nunca. pero con el de chocolate hay un toque que mucha gente no sabe. Mae, hay que batirlo. Usted lo tiene que batir antes, porque ¿Y qué diferente la vara? el concentrado se baja. Se baja el concentrado. Mae, usted lo bate bien Ahora era y sabe pulpa, era pulpa espectacular. de chocolate. Es exactamente. Cuando usted no lo bate Ok. y usted succiona, es el agüilla nada más, el cerillo de la leche. Mae, y última pregunta Mae. con respecto al tema, mae. Sí. Y en el cole, cuando iba a la Con- soda, ¿qué se compraba en la soda? Pero en estamos el- hablando ya más de jama, no tanto de picaritas y así. Es que en el chicles cole y- nosotros nos daban almuerzo, entonces uno no compraba varas de almuerzo, entonces yo tenía plata para comprar varas que postre nada más, ¿me entiendes? Entonces Ah, yo compraba a lo loco submarinos, pero a lo salvaje submarinos, eh, submarinos. ¿Cuáles eran los los que submarinos? son rellenos como de Ah, fresa, ok, que que eran como un parecen, quequito. Ah, ajá, esos violentos, esa vara mae. era bomba, mae. Sí. Y después, Los pingüinos eran para la high. pingüinos era muy caro, Era muy mae, caro, era mae. muy Era muy caro, caro. mae. No, submarinos y si había como alguna de estas, es que no se llama, pupusa se llama, pero la dulce, la que es como queso tostado, que eso lo Ah, vendían en bueno, pero cualquier ya la pulpa. pupusa ya Sí, hecho, sí, ¿no? pero Nada. vendían individual en Ajá, entonces ajá. ¡pa! Yo me acuerdo en el cole, mae, o en la escuela, vendían como unas flautas de pollo. Y, madre, qué nivel. Mae, era buenísimo, mae. Pero y a mí me Pero eso yo lo costaba. vería muy almuerzo, es que Sí, sí. yo no compraba salado porque ya había almorzado. Ah, ok. Era para el Yo sí. café. Es Yo que yo empecé tenía a tomar que. café a edades muy tempranas. Sí, sí. ¿Cuántas tazas de café se toma al día promedio? No, ya bajé, Ahora que fue el día del ya me café, regañó el doctor. Ahora que fue el día del café, 10. ¿cómo le Pero, regañó el doctor? ¿Por qué? porque me dijeron que estaba tomando, no, en serio, yo tomaba entre 7 y 10 tazas por día. ¿Qué? Entonces mi nutricionista, un ¿Y saludo cómo? a Y con María del razón Mar, usted duerme 4 horas, mae, y está aquí. y estoy Y está, mae, todas. ¿qué? 4 de la mañana, ¿qué, mae? Pero Páseme la sí, historias, mi episodio. nutricionista, cuando empecé a ir a nutricionista para correr más fondo, o sea, cuando empecé a correr ya para maratón y así, fui a una nutricionista y lo primero que me dijo, mae, deje de tomar tanto café. Entonces, la bajé, ahora tomo 3, 5 tazas, una Sí, vez. sí, al 5 al suave. Tranquilo. Tranquilo ahí. Mae, y bueno, para hacer un recuento, mae, bueno, a mucha gente tal vez no sabe, pero nosotros nos conocemos hace aproximadamente por lo menos unos 13, 14 años, mae. Sí, unos como unos casi 15 años ya, Sí, probablemente, sí. mae, y yo me acuerdo perfectamente, estábamos en Proyecto Daniel, para los que no conocen Proyecto Daniel, es un proyecto, valga la redundancia, chivísima, una asociación que ayuda a jóvenes con cáncer para que la Sí. busquen y apoyen ahí Y bonito. apoyen en PU. Mae, y me acuerdo que uno de esos eventos llego yo y, mae, está el grupo de compas que uno se hace, mae, y era como, mae, era que cagar de risa, mae, Ajá. David, David. Y yo, jajaja, ¿quién es David? Ajá. Mae, es que usted tiene que conocer a alguien súper gracioso. Y yo decía, aquí no hay nada más gracioso que yo. Contexto, gente, tiene que entender algo. Franco y yo tuvimos el gusto y el orgullo, más Franco que yo solo una vez, de conocer a Daniel. Después se muere Daniel, existe Proyecto Daniel. Entonces, literalmente, cuando usted y yo estábamos en Proyecto, eran máximo 8 personas. Sí, era un O grupo sea, eran reducido. los papás, los hermanos Y, mae, compañeros del y cole, compas, y compañeros, algunos y tal que, vez algunos al por fuera. principio, digamos, los primeros pacientes que como que se Ajá. apuntaron a la vara o los consiguieron. Pero entonces, el grupo era muy cerrado. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo llegué, primero yo nunca había conocido a nadie con cáncer, y ya había gente con cáncer. Me acuerdo que se llamaba, ¿cómo se llama este mae? El primer mae que yo conocí con cáncer, weón. Bueno, pero eso fue mucho después, estaba Minoshka, pero antes de ella estuvo un mae que salió, Yo por fui, cierto, en yo Teletica, mae, fue, todo, era yo famoso, Mino fue la primera que conocí que había sido paciente y sobrevivió. ajá, y que después fue voluntaria. Ay, que fue voluntario, es que Que eso fue es voluntaria. diferente. Pero sí, me acuerdo que el mae, ¿cómo se me está yendo el nombre? Y el mae salió en Teletica y todo, y él sí lamentablemente falleció y todo, pero fue la primera persona que conocí, y ahí fue donde empezaron a haber actividades, porque no había cuartos de proyecto, donde Sí. uno iba y literalmente usted hablaba con la gente. Y entonces, claro, ahí sí entra Franco, que Franco conoce a la familia de Daniel desde hace rato, y le dice, mae, David, no sé qué, y ahí está la Mae, y este mae me caía mal. Y ni siquiera lo había tratado y me caía mal porque todo el mundo Ajá, hablaba ajá. de él. Ya un Y sesgo. antes de David, la atención era para mí, porque yo era el gracioso, Usted yo era el era el que amigo. bombeta y Sí. no sé qué, y que David, que no, y
ese día lo conocí, mae, yo viendo, este mae que juega, mae, dijo Dijo, 3 chistes y yo, y este mae es gracioso. Y ahí nos hicimos y super ahí nos compas, conocimos. y ahí, mae, pasamos años de años en fiesta, güey, la cuadra, que esta vara. Mae, pero a mí, o sea, lo que yo no sabía de usted era esa pasión que usted tenía del cine. Ajá. Yo eso no lo conocí hasta que usted empezó con el podcast. Sí, es que esa vara era muy... El cine me lo inculcó mi mamá y era algo que era muy familiar, era muy conmigo con mi mamá. Entonces, Ajá, cuando yo estaba en proyecto, la gente sabía que a mí me gustaba correr en carreras de maratón y fondo y lo que sea. La gente sabía que yo estuve en música, porque así fue como conocí a Daniel. ajá. Pero nadie nunca me preguntó de cuántas veces iba yo al cine a la semana o así. O sea, entonces nunca compartí ese lado. Claro, No era sí, yo normal. me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo bueno, tal vez si en algún momento se armó ahí un grupillo para ir al cine, pero no me acuerdo hablar de usted de cine. Nunca, Entonces cuando yo vi que nunca. usted empezó con el podcast, yo dije, mira, qué tuanis, y usted le pone, hablemos paja, y yo dije, claro, mae, ¿cómo no le va a poner hablemos paja a usted? Y usted eso es lo que más hace, Ajá. igual que yo. Mae, y después empecé a escuchar algunos episodios, y yo vi que cine, series, y rajado, yo dije, mira, este mae sabe, pero ¿y este mae que es de acá de grabar de la UCR? Sí, de apreciación cinematográfica. No, no, de hecho el podcast empezó en audio, es video hasta este de 2025, güey. O sea, el podcast empezó en 2021 y no tenía nada, cámaras ni nada, y empecé grabando en audio en el teléfono y ni redes había abierto, lo usaba mis redes y todo, y entonces me acuerdo que como en el segundo año, el podcast lo escuchaba, o sea, a diferencia de YouTube, que los primeros videos tienen alguna Ujú. reproducción ahí por algoritmo, en Spotify lo maltrata a uno. Y yo tenía 0 reproducciones en los primeros episodios. Y entonces como que fui cambiando ahí, no sé qué, entrevisté gente y lo que sea, y ahí empecé a ver cómo carajos hacía. Y la primera vez que un episodio me pegó, me acuerdo que fue que estaba hablando como de los Oscars o una hora así, Ajá. y ahí fue la primera vez como que alguien dijo, Mae, usted habla de cine. Y como que me dijeron, Mae, si usted habla de cine, debería hablar con las distribuidoras de cine y cómo funciona el cine en Costa Rica y por qué uno va a premieres Ujú. y ya. Pero Mae, O al sea, pero principio yo solo hablaba yo. usted llegó a esa persona y lo contactó, usted no sabía ni quién era. No, no, sí sabía, de Ah, Proyecto Daniel, por cierto, Diego Vargas, el malo. ok, Él sí, sí, trabajó, sí, sí. él trabajó, Saluda, Diego. man, saludo a Diego, él trabajó en radio, él tenía un programa de cine en radio, y entonces él sabía incluso de las distribuidoras, de las premier, cómo funciona la taquilla, él antes le daban taquilla costarricense, ya eso no existe, a mí me encantaría que exista la taquilla costarricense, los números, Ujú. pero todo eso existía para la radio, y entonces él fue el que me explicó, mae, ¿por qué no vos no te metes y vas a las premier? Y ya me explicó cómo funciona, Ok, ok. pero sin Diego es otra vara. Mae, pero entonces, ¿hace cuánto empezaste específicamente con el podcast? Hace 6 temporadas, la primera es de mentira porque duró un mes, pero 5 años, 5 años. más o menos 5 años, Ok, entonces, no sé si se acuerda, pero entonces, desde que usted empezó hasta que le pegó ese primer episodio, ¿cuánto 8 tiempo? meses, ocho porque yo meses. la primera temporada que duró 2 meses fue porque empecé como en octubre, nada así, Ajá. pero no, no, ni me fijaba en nada, pero ya empecé en serio, me acuerdo que, mae, o sea, yo como era en audio, o sea, yo llegué a sacar 180 episodios en un año, Y, ciento mae, ochenta pero episodios. antes de que le pegara. No, No, antes eso de que me después. pegara, yo saqué O sea, en esos 8 meses. en esos 8 meses saqué unos 8, digamos que 2 a la semana. Por 4, 8, por 8, de como realmente, como unos, tiremos para abajo, como unos 50 episodios. Ok. Por lo menos 50 episodios. Franco del futuro, si estás viendo esto, tranquilo, papi. Estás tranquilo, que yo nervioso, todo va Pero a salir eran de bien. audio y duraban entre 8 y 10 minutos. O sea, Ajá, duraban 15 minutos, 20, tal vez mucho. Los de los Oscars sí duraban una hora, ajá. pero todos eran cortitos. Y entonces por eso lograba Pero sacar entonces usted 5 por empezó, o sea, 2 por digamos, semana. usted empezó y usted ya tenía un poco su estructura. Sí. Voy a sacarlos tales días, van a durar tanto, voy a hablar de esto. No tales días, pero sí yo decía, voy a sacar 2 por semana. ¿Cuándo? Y cuando tenga tiempo, la vara. Ajá. Porque tenía también que aprender Bueno, a hace editar y 5 años grabar. usted breteaba ya, Sí, sí, obviamente. estaba breteando y todo. Y no solo eso, mae, que es otro tema que le quería consultar, mae. Usted es casado, tiene 2 hijos, trabajo Sí. y tiene tiempo para el podcast.
tiene tiempo para lo que hoy hablemos paja. Hago tiempo, ¿Cómo ajá. hace? Casi siempre hago tiempo. Cuando empecé, me acuerdo que me limitaba al domingo. El domingo era el día del podcast. Entonces yo en la semana no hacía nada. Sí, subía algo en redes o algo así. Ajá. Pero yo el domingo grababa 2 episodios, los editaba, los preparaba, los subía a Spotify, los programaba. Preparaba las historias que iba a publicar en redes todo el domingo. Y el resto de la semana de ahí no me daba tiempo. Conforme ya como que empecé a tener invitados y todo, y no se puede los domingos. Entonces, Ujú. el cronograma era, si tengo que trabajar, ¿cómo hago? Si tengo una actividad de la familia, ¿cómo hago? ¿Verdad? Me tenía que salir del domingo. Pero Claro, al claro, principio sí. solo el domingo era para el podcast. Ok, un ratito el domingo. No, un ratito, no, unas 4 horas, Unas porque solo era cuatro un día. horas. 4 horas se hacía todo lo de la semana, digamos, Todo lo lo de que la iba a hacer lo semana de la ya otra quedaba semana. programado. Ok, y eso que era solo Spotify. Y era solo Nada de subir Spotify historias, ni reels, y ni exacto. nada. Y nada. Y programar, digamos, lo que salía en Spotify, Claro. tirarlo en redes y ya. Eso era. Mae, ¿y quién considera usted que es o quiénes son sus principales apoyos en todo este proyecto? Mae, vamos a ver, cuando empecé, creo que probablemente, o sea, para apoyarme en la vara, y claramente Fío, mi esposa, me ayudó, o sea, se le ocurría, Fío tiene la vara esta que es una persona que ella no tiene filtro en honestidad, entonces yo Ajá. confío mucho en que cuando algo está Yo mal, confío. ella se... Qué lindo, ¿eh? Qué Así romántico. es. Mire, Mae, ahí está. yo confiaba en que de verdad ella me iba a decir, ma, esto ni lo publique, esto está pero Ah. caca. O sea, pero no era como que usted decía, mae, yo ahora voy a salir con esta vara y Fío me va a decir, más, ¿de qué le pasa, mae? Los hijos, los pañales, la leche. No, digamos porque el costo tal vez no era tan elevado, pero No, pero digo yo cuando en yo empecé tiempo, a en decirle, sí, tiempo. en tiempo, pero digamos de cuando yo le dije a Fío, que voy a comprarme una cámara o quiero invertir en luces, en un trípode, en no sé, ma, y empieza a hacer presupuesto y la vara. Pero al principio Fío por contenido, porque Fío me decía, no, no, ese tema nada que ver, Mm. ese sí, ese no. Y yo empecé hablando de tecnología y cine. Ah, Era ok. un episodio de cine y un episodio de tecnología, un episodio de cine y un episodio de tecnología. Después dejé tirada la tecnología porque me era demasiado el trabajo y la investigación y la vara y la edición y todo. Entonces me quedé en cine porque era más rápido. Y después porque me pegó el cine en TikTok. Ajá. Y ya finalmente, cuando ya finalmente ya el episodio empezó a tener tracción en Spotify, fue que hablé con Diego y el mae me dijo, ok, mae, no, metele a ir a Premiere, metele a redes sociales, hacete un perfil aparte, ¿verdad? Y como que ciertas personas se me acercaron y ya me dijeron como varas, pero en cuanto a O sea, que organización de claramente hubiera un tiempo, potencial. sí, exacto. Y Porque siendo, creo que hasta el día de hoy, maes, no es mucha la gente que habla de cine. no es tanta, digamos, hay muchas páginas de cine. Ujú. Digamos, a nivel nacional, Sí, ¿verdad? hay muchas páginas de cine, pero personas que se sientan a analizar cine es menos la muestra. Ujú. Em, entonces, a mí me parece que para mí eso es algo para mí muy importante, que yo creo que, mae, hablan de cine desde los 2000, o sea, desde hace Claro, cuánto claro, claro. Giacomelli habla de cine, Ajá, exactamente. pero Pero no en ya ese formato. esa es la Es diferencia. que usted es joven. Es que Era joven, ya yo no. era joven cuando Éramos, empecé ya hace no. 5 años. Pero sí, eso fue rudo porque yo me acuerdo que yo le decía a Fijo, no, ey, me invitaron a una premiere, qué tuanis, ey, pero ¿y qué hacemos? ¿Y quién cuida a Emma y a Luca? Porque ella Claro. trabaja en hospital, Sí, y en la noche, ¿y y qué? ya, Y porque para los que no saben, hoy Emma tiene 7, ¿no? Emma tiene 7, 7 y Luca tiene 4. 4. Pero ya hace 5, 4 años, Hace Emma 5, bebé, Luca Luca no no había nacido, está embarazada, Fío. estaba embarazada. Sí, fue rajado. Yo me acuerdo que la semana que Fío iba a parir, yo grabé episodios como por dos Ok. semanas para Y, que Fío mae, pariera. Yo dije, esta semana, como fue cesárea Luca, entonces ajá, sabíamos cuándo iba a parir. Entonces yo dije, puta, ahí tengo que grabar un montón. Y claro. me senté y grabé sin mentirle como 2 semanas y media de episodios para tener todo listo. O sea, fue una vara demasiado graciosa que yo decía, y Fío, yo estoy aquí a punto de parir y estoy pensando en el podcast. Así que fue una cagada de risa, pero sí, o sea, había que pensar en todo eso y hay que pensar todavía. Y Fío tiene a veces exámenes y clases y hay que Claro, llevarla a claro. atletismo. Es un desmadre. Y bueno, el principal apoyo, Fío. Sí. Saludo a Fío, que la Al quiero puro tanto, principio, mae. porque ya después llegó Corazoncitos. gente Pero como al la cine. influencia principal fue su mamá. La influencia sí, porque mi mamá me llevaba, o sea, habían 2 reglas en la casa. Los viernes se va al cine, los domingos se va a misa. Eso no Ah, se, carajo, ok. eso no se mueve, eso se queda ahí, ¿me entiendes? Y si vamos más veces al cine, digamos, a veces el domingo, después de misa, si vamos a la casa de mi abuela,
toda mi familia estaba ahí en la choza de mi abuela. No sé si en sus abuelos era igual o su familia hay una casa que siempre era donde todos iban. Sí, Pero en sí, mi sí. familia, todos los domingos, la familia iba a la casa de mi abuela. Y entonces, uno a veces, los primillos nos poníamos de acuerdo, ¡ay, qué bueno es ver tal peli! Y nos va, íbamos al cine. Pero eso era muy eventual. Pero los viernes, con mi mamá, Con su mamá íbamos al nada más cine, solos. nada más. Y de todo tipo de películas. Lo que O sea, hubiera. su mamá, O sea, por ejemplo, literalmente ve. íbamos a ver qué había, elegíamos en el Ah, cine. ok, en el momento. Qué Llegábamos y tuanis. decíamos, ¿qué hay a la tanda de Cuando no se las...? podía comprar en línea, entonces tenía la tranquila. O sea, más o menos, entre comillas, pero usted decía, y todos vamos a lo mismo, todos vamos al el día con A elegir. tiempito a Usted elegir podía fijarse sin en el calma. periódico, nada Ujú. más, en aquellos años. Mae, y bueno, cambiando un poquito de tema, entrando al cine. El cine tiene 130 años de existir. Sí. ¿Qué es lo que considera usted que lo ha hecho tan exitoso? ¿Qué es lo que tiene el Mae, cine que no para y que evoluciona y que cambia y que sigue y que sigue y sigue? sí, yo sinceramente es un tema de horas, pero yo me acuerdo en el episodio con Diego Vargas, mae, cuando hablamos de cómo empezó el cine, que fueron los hermanos Lumière que Ajá. inventaron toda la vara de que eran magos y la magia y no sé qué, y que la Ujú. primera vez que proyectaron imágenes que se movían era un tren y la gente se tiró al piso pensando que venía un tren de verdad en Y, la mae, sala del imagínese, cine. claro. O sea, como que yo creo que el cine tiene como tiene una capacidad cultural que no tiene o sea, que diferencia a las demás artes. Ajá. Cuando usted, cualquier arte, mae, un buen libro, a usted lo atrapa, pero y la idea, ¿y por qué existen los book clubs? Para compartir el libro. Una buena obra de arte, existen las exposiciones y usted va junto a vivir de ese arte, pero no, usted no ve a todo el mundo hablando de esa vara en el cine Ujú. o compartiendo en todo momento, mira, ¿qué opinas de esta obra de arte? El cine tiene una capacidad muy chiva que es que hay dos grandes como ramas de cine, que es entretener o más bien educar o hacer pensar o el cine como más Ujú, profundo. más El crítico. entretenido es el entretenido, es el cine que usted Ajá. va para escaparse. Y después Sí, está el sí. otro que es el cine más bien como que tiene alguna finalidad de verdad, de empoderar, de contar, de documentar, de comunicar. Mae, ese cine es totalmente diferente y los dos se viven de la misma manera, que si usted va a la sala de cine, una comedia es más graciosa si alguien se está riendo a la par suya. Un drama es mucho más dramático si la persona a la par suya está llorando, Sí. jalando Que mocos. estar solo en la choza, digamos. Exacto. Entonces, el cine cambia con Netflix en el sentido de que está más disponible, pero Ujú. al final se reduce y para mí la razón por la que el cine no morirá nunca es porque ¿cuántas veces la gente dijo va a morir la radio y la radio todavía existe? ¿Cuánta la Claro. gente cuando salió Netflix van a morir los cines? Todavía existen los Sí, cines. sí. Sí, que en la época de COVID y eso, la Sí, gente hablaba mucho. la gente dijo, Mae, aquí es donde se ya muere el con cine. Netflix y con esto esto va a desaparecer. Y sí, no es lo mismo, mae. Y, no es y les No fue es lo mismo. pésimo, sí, quebraron muchos cines, sí, estamos de acuerdo. Y cambió desde entonces, sí, la recaudación es totalmente diferente. La cantidad de plata que se hacía al año eran como, creo que 6.000 a 8.000 millones de dólares por año en la taquilla mundial y ahora son como 1.000 millones menos. Entonces, ¿ha cambiado? Sí, pero para mí la experiencia de venir y sentarse con alguien en el cine, eso nunca Sí, cambiará. sí. Sí, sí. Eso es el éxito, la Es verdad. muy tuanis, mae. De hecho, también hay algo muy curioso en eso que estábamos hablando, de Netflix y todas estas carajadas, que antes la ventaja que tenía el cine es que en tema de recaudación y, ¿verdad? De hacer plata, hablemos plata, que hace usted, Sí, mae, eh, se, ya se transmitía, bueno, se exponía la película en el cine y después esa película hacía plata por los DVDs, claro. cuando no existían estas plataformas de streaming. DVDs o VHs o Ajá, lo que alquileres o sea. lo que sea. Y ahora eso perdió, ¿Se murió? eso murió. Eso sí se Y murió. eso cambió mucho el cine Eso se también. murió por completo. Yo sé que hay algunos, todavía hay centros de piratería y la vara, pero el formato, digamos, el blockbuster, que era el enorme, gigantesco mastodonte, eso murió. O sea, a fin de cuentas, esa es la historia de streaming. Streaming murió, o sea, streaming nació alquilando películas. Netflix mandaba las películas a Ujú. domicilio. Entonces, Netflix no era una plataforma de hacer cine, y mucho menos de distribuirlo. Ah, ok. Era de enviarle a usted los DVDs a su choza. O sea, era Blockbuster digital. En lugar de ir a la tienda, Netflix le decía, no, yo soy como Amazon, que Amazon empezó vendiendo libros Ah, y ok, se convirtió. all right. Entonces, es una vara que realmente Netflix construyó un nuevo ámbito de hacer cine,
pero al principio no querían hacer nada. A ellos no les interesaba nada más que una suscripción para que usted recibiera su película en la casa. Ese mismo DVD, para no tener que ir a Walmart o a donde sea que usted compraba o alquilaba, ustedes se lo llevaban a la choza. Ujú. Ese era el modelo de negocio. De repente a los más se les ocurre comprar los derechos de distribución y mandarlos a las casas y empiezan como a generar un montón de expectativa de, madre, qué chiva, cuánto antes de que yo pueda comprarla, puedo verla en mi casa pagando esta cuota. Y entonces ahí yo creo que la idea de que se muere el cine no tiene sentido. Sigue siendo nada más otra manera de producir cine. Más bien es una manera muy chiva porque ahora hay películas que nunca habríamos visto de Islandia que no Ujú. llegan a los cines porque los cines los mandan las distribuidoras y las distribuidoras deciden cuáles películas sí y cuáles no, hasta cuáles comprar. O sea, si usted hace una película en Costa Rica y pega en Costa Rica y le fue fantástico en Costa Rica, pero no lo quieren comprar para verlo en Europa, usted perdió todo ese mar de plata. En Netflix eso no pasa. Ellos le compran a usted para distribución mundial. Entonces se ve en todo el planeta Tierra. Entonces eso no pasaba antes con Ok. el cine. Pero entonces al final fue una ventaja o una desventaja. Fue una ventaja. O sea, depende de donde usted lo vea. O sea, los cines le van a decir a usted, no, el cine se tiene que ver en el cine. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo prefiero 1000 veces ver una película sentado en el cine que sentado en la casa. No importa el tamaño del tele, la música que usted le ponga. Claro. No importa si usted tiene un cine en su casa. No es lo mismo. Em, pero los cines le van a decir, no, pues que el cine debería verse en el cine. Las plataformas de streaming le van a decir, sí, las personas que no tienen plata ver el cine. Porque usted con una cuota mensual puede ver 30 películas al mes o 60 películas al mes. En cambio, usted para ir al cine usted paga por una. Claro. Entonces, ¿quién gana? Yo creo que gana el consumidor porque se hace más cine, Ujú. pero pierde un poco, que es lo que estamos viendo, la distribución de cine a nivel mundial, porque entonces, claro, generar una manera más rápida y fácil de distribuir el cine, que es el teléfono, que es la tablet, que es... Entonces, depende de donde usted lo vea, probablemente hay gente que le va a decir, no, el streaming es una caca, o no, es que el cine ya no debería existir, o lo que sea. Ujú. En realidad es como un punto medio entre los dos. Claro, claro, claro. Esa es la realidad. Mae, bueno, saliéndonos un poco de ese tema, digamos, para los que no somos tan entendidos con el tema de las premiaciones. Ajá, Por ejemplo, se lo pongo así. O sea, obviamente yo sé que existen los Oscars y los Emmys y todas esas varas, ¿verdad? Pero en el fútbol usted tiene la Champions, ajá. ¿verdad? Y está la Champions y después de la Champions y después también está el Mundial y entre esas mezclas llega el Balón de Oro, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las premiaciones más importantes del cine y cuál es la diferencia entre cada una? Sí, vamos a ver, es todo un tema porque depende de donde usted lo vea. Si usted está de Occidente, le van a decir que los Oscars. Si usted está en Oriente, le van a decir que, no sé, en Inglaterra los BAFTA. Si usted va en Asia, hay premios asiáticos. Bollywood, por ejemplo, es todo un mundo absolutamente independiente que genera hasta más películas, 3 veces más películas al año que Hollywood crea Bollywood. Entonces hay demasiado cine que no vemos y eso puede ser premiado, lo que sea. Pero sí Pero queda digamos muy que claro, quedémonos en Occidente, que es como exacto, lo que queda conocemos muy más claro que los nosotros. Oscars siguen siendo la cúspide máxima de premiación porque Bollywood no premia Occidente, mientras que Occidente sí premia Bollywood. ¿Me entiendes? O sea, Ah, ok. ellos, están todos estos premios, están los BAFTA, están los premios, los Goya, están los premios latinoamericanos, están los de, no sé, los de Brasil, etcétera. Y todos esos mandan, ¿verdad? Eligen una película para que gane el Oscar internacional de ese año. O- Entonces, eso es ok. muy interesante porque al final los Oscars sí premian Hollywood, sí, pero han ido tratando de meter y meter más porque claramente en recaudación cada día se acerca más el cine asiático porque es muy cerrado. Es que Hollywood hace toda la plata que hace porque vende al mundo. Asia no ocupa al mundo. O sea, China, por ejemplo, China no ocupa al mundo. O sea, China puede sacar una película que haga $1.000 millones y solo lo sacan en China. Estados Unidos Ah, no puede como la hacer eso. película animada, que la otra vez vamos a Necha hablar, ¿cuál 2. era? Ajá. Entonces, China hace eso y lo puede hacer cualquier día. India puede hacer eso. Estados Unidos no puede hacer eso. Estados Unidos no son ni 500 millones de personas. Sí. Entonces, ocupan
Sudamérica, Centroamérica, Europa y todo para llegar a esos números. Entonces, por eso es que en premiaciones los Oscars siempre serán los principales, pero ocupan premiar a los demás, ¿verdad? Ok. Ocupamos los BAFTA, que los BAFTA es como decir, O sea, que digamos, los a ver Oscars si son les, el a ver si les estoy, mundial, ajá, exacto, ajá, los otros son como los otros son la Champions, calificatorias. exacto. O sea, los que ganan de estos son elegibles para un Oscar. Una vara así. Tanto así que las personas que se dedican, porque eso es todo un submundillo en el que yo no formo tanto parte, pero me gusta verlo, que es el mundo de las premiaciones. La gente estudia las premiaciones de los BAFTA y de los Goya y de Cannes y de todos estos festivales para predecir quién va a ganar los Oscars. Entonces ellos dicen, cada vez que ha ganado este y cada vez que ha ganado la premiación gana el Oscar. Y la estadística del Oscar y la relatividad de este premio contra los de Bollywood, no sé qué, es un tanto por ciento. Ma, es una matemática increíble, claro que también lo usa para casas de apuestas, pero es Ok, porque, un saludo a las casas de un apuestas. saludo, que no nos patrocinen. Ma, y al final es todo un estudio para que quién va a ganar el Oscar. Entonces, Ok. sigue siendo el Oscar. Mae, qué buena explicación, mae, porque yo no tenía idea de eso. O sea, yo lo que sabía es, los Oscars es lo más importante y ahí están de las películas que se proyectan en los cines más importantes, conocidas y ahí están los actores y actrices más importantes Sí. y vámonos. Ahora, última pregunta de los Oscars para ir a los otros dos, a las otras dos premiaciones rápidamente. ¿Cómo se escoge el ganador de un premio Oscar? ¿Quiénes Bueno. votan? Eso es todo un tema. Yo tuve que hacer un episodio o sea, haciendo todo un detalle y disecando los Oscars, pero básicamente es así. Hay cuerpos de cada premio. Entonces está el cuerpo de los actores, que es un grupo de actores. Para formar parte usted tiene que o que ganar un Oscar o que otros, creo que hay un número de actores que son parte de la Academia de los Oscars, hagan una carta invitándolo a usted a los Oscars, para Ok. que usted pueda votar en los Oscars, ¿ok? Entonces O sea, esa está, vara está más complejo que ser parte de un country club. es una vara, sí, sí, no, eso es facilísimo. Y entonces está el grupo de los Oscars, de los actores, Ajá. el gremio de de las actrices, no sé, los directores de producción, el gremio de ahora van a inventar uno nuevo que es de los dobles de acción, el gremio, todos los premios, ¿ok? Y entonces esos son los que votan. Entonces el Oscar de mejor guión son los guionistas. Y entonces incluso existe un premio de los guionistas que se llama no, ¿cómo se llama? Pero bueno, el premio de los guionistas también está, que se llama el Writers Guild Award. Y después está el Director Guild Award. Y después Sí, está más, o sea, y son ahí un va. montón. Pero al final todos. Todos votan por el último que Ok. es la mejor película. Entonces, Ese es el galardón, el balón de oro. ese es el Balón de El Oro. ¿Por balón. qué? Porque entonces ahí no solo votan ahí votan todos. Para los actores solo votan los actores, los que están inscritos para votar como actor. Para los Ok. guionistas, solo los guionistas. No puede votar, bueno, si un actor es guionista o un director, que pasa mucho Ajá. que es director y guionista, votan los dos. Pero solo vota para ese premio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es interesantísimo, porque entonces las películas incluso hay todo un lobbying que dura meses en los que invierten plata para hacer publicidad de que esta película gane un Oscar. Ok. ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿A quién le publicitan? No le publicitan a usted y a mí. No es como no sé, el Super Bowl, que nada más manden Ajá. un anuncio. Le mandan anuncios a los votantes de los Oscars. Entonces, averiguan, mira, Franco vota en cuál premio, en tal, mándele tal anuncio al YouTube de él o al más donde Sí, vive, en mae. tal lugar. Mae, es un montón Qué de vara más plata. compleja. Claro, muchos viven en zonas similares, Nueva York, California, no Ajá, sé, ajá. en capitales del mundo. Entonces, y eso es toda una máquina que se mueve para que las personas tengan top of mind cuál película, tal actor, tal no sé qué, y que cuando vayan a votar, voten por X película. Ok, Pero eso es complicadísimo. ok. Mae, qué interesante, mae, Es que un no mundo sabía loco. nada. Con razón yo no me hice ese podcast hace 5 años. Mae, entonces, y ahora, después, los otros dos premios que manejo yo así, así como de un poquillo al El de dedillo, ello, están los Emmy y los Globos de Oro, ¿cierto? ajá, ajá. ¿Cuál es la diferencia de esos con los Oscars? Sí, el cuerpo que elige los Emmys y el cuerpo que O elige sea, los los Oscars es Oscars sí diferente. estamos claros que es top. Es top. O sea, los Emmy y los Globos de Oro vendrían como abajo. Vendrían abajo, no pero es porque votan otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo actuar en una película que en una serie. Ajá. Los Globos de Oro tratan de
ser las dos. O sea, los Globos de Oro los inventaron los periodistas para votar para series y películas. Por eso ellos premian mejor drama Ah, ok. y mejor serie de drama. Ah, ok. Entonces, los Globos de Oro son un sancocho. ¿Y qué pasa si usted tiene una serie buenísima y hace una película de esa serie? Exacto. Puede ganar en las Ah, dos. Unagi. Una vara más, exacto. Pero digamos que es todo como un nuevo cuerpo de votación. Entonces, los Globos de Oro hay una academia de votación de los periodistas que están electos para que voten los Globos de Oro. Pero son periodistas. Ahí no hay actores ni actrices votando. No hay clubes de actores y No, actrices exacto. como en los Oscars. Exacto, es un cuerpo Ok, separado. ok, linda. Incluso hay uno que a mí me gusta mucho, que nadie ve esta premiación, que es la de Critics' Choice Awards. Y a mí, ese es el que me parece el premio más válido. Esto es controversial, porque para los Oscars, usted puede votar por una película sin Ujú. haberla visto. Y eso está muy mal. Eso me parece una falta de respeto. Mientras que los críticos ven todas las películas, porque ese es el trabajo de ellos, O sea, y después eligen quién es el ganador. Hasta este año, ¿por qué? hasta Porque la este gente que año, puede votar tiene porque no opciones tiene de tiempo. películas. Son actores que trabajan, son Sí, directores que sí, trabajan. ¿Usted cree que sí, James sí. Cameron se va a poner a ver todas las películas Sí, sí, o claro. el Caribe Y de Costa manda, James, Rica? ponete las pilas, mae. No, Exacto. Cari es buena, papi. Cari- Número top 20, número Mae, 83. entonces es muy vacilón porque hasta este año que se hizo un escándalo y siempre ha sido un escándalo, usted podía votar por todas las películas que usted quiera, los Oscars, formando parte de los Oscars, sin haber visto las películas. Y me parece una estupidez. Sí, eso está Entonces, ¿por raro. qué votaban? Porque era mi amigo. Sí, Entonces, sí. Franco hizo una película y están Hablemos Paja. Entonces, yo voto por él. No he visto ni la película de Franco, weón. Entonces, eso está súper mal, porque por eso es que yo critico que los Critics' Choice Awards nadie los ve, pero son como que más válidos en la premiación, porque ellos sí vieron todo. Les tocó, es el trabajo de ellos, tienen que verlo, son críticos de cine. ¿Usted cree que Giacomelli va a ponerle un 1 a una película sin haberla visto? Tiene que decir como por qué es un 1, por qué es un 10. En cambio, los actores, los directores, tienen que trabajar, ¿no? Mae, pero para eso tenés el podcast de Hablemos Paja, para que Para la gente eso escuche vamos y a ir diga, a un festival de cine. voy a votar. Exacto. Mae, y entonces, ok, dijimos Oscars, Globos de Oro y los Y Emmy. los Emmys solo es tele. Entonces ahí sí es como los Oscars, pero es Ok. solamente televisión. Ok. Y entonces los Emmys funcionan contra lo malo, lo bueno de los Emmys es que es de tele. Lo malo de los Emmys es que las categorías son un desastre. Porque meten dramas en comedia, meten varas de terror en dramas, meten varas de comedia que no van en comedia. O sea, es una vara. The Bear, no sé si usted sabe, The Bear es una serie sobre Ajá. cocina súper seria, una exploración sobre un hermano que se suicida y por eso le hereda el restaurante al hermano de él que era chef. Es una dinámica familiar complicada. Lo metieron en comedia. En comedia. Contra, contra, Es que seguro eso ya es como un humor oscuro. mae, ni así, o sea, es que no Sí, sí, hay, sí, entiendo, es es un una desmadre, es tontera. un desmadre. Entonces, eso es lo malo de los Pero Emmys. entonces, en mi humilde aporte, sí estoy correcto de que Los Oscars son Oscar, tops. Globos y Emmy es como lo más conocido, Hasta digamos, más... es más, si usted quisiera hacerse la medida económica, los Oscars generan más plata, dan más plata. Cuando usted gana un Oscar, le dan un montón de plata, le dan un montón de derechos de un montón de lugares que tienen convenios para que usted vaya y le dan como una bolsa de varas que un montón de plata vale. Cada premio vale no sé cuántos millones de dólares para la Ujú. persona que se lo gana. Entonces, hasta en dinero, en recaudación, en ingresos, en todo lo que significa los Oscars, siempre va a ser más. Y no porque usted gane un Globo de Oro, es que ya está como preseleccionado No, o que tenga más posibilidad de ganar un Oscar. correcto, para nada. Ay, que dicho que no es actor, eso, qué complicado. Es muy Mae, complicado. ok, y pregunta polémica al respecto de los Oscars, porque no vamos a hablar de todo, porque si no nos da Sí, es tiempo. demasiado. Mae, están arreglados los Oscars. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque eso, mae, eso pasa en todo lado. O sea, digamos, hablo del Balón de Oro porque es lo que tal vez la gente puede estar más familiarizado. Sí. Mae, hubo 1 o 2 años de Cristiano y Messi que estaba claro que, aunque tenían buenos números, no tenían por qué ganar. Que no era para ellos. Exactamente. Entonces yo digo, el ejemplo así más clarito que tengo, Leonardo DiCaprio, para mí es un excelente actor, ha Y no hecho ganó películas buenísimas Sí. y ganó con una película que, por lo que entiendo, actuó bien, pero el mae en otras películas actuó igual o mejor. ¿Cómo se llama la que hizo con Quentin Tarantino? ¿Cuál de todas? La última, que sale con Brad Pitt. ¿Es con Quentin Tarantino? No. Con Brad Pitt. Ajá. ¿O cómo se es? Eh, ¿No es de Quentin Tarantino esa?
La que sale con Brad Pitt, que es como en los 70, que es algo en Hollywood, algo de Hollywood. Ah, sí, Once Upon a Time in Ajá. Hollywood. Mae, Sí, esa sí, sí. película, o sea, Brad Pitt ganó el Oscar y yo, pero ¿por qué? ¿Cómo no lo ganó este mae? Este mae no era Sí, el sí, principal y lo gana sí. Brad Pitt y no sé cuántas películas de Brad Pitt que merecían, creo yo, un Oscar. Entonces ahí yo digo, mae, ¿están arreglados los Oscar o no? A veces sí, a veces no, usted qué. Pucha, está difícil. Mae, papi, pero ¿Sabe por mójese, qué? mójese. ¿Sabe por qué? Vamos a ver, yo, por los escándalos, uno no puede taparse los ojos y decir, no, no es arreglado. Pero también es que tiene un sistema tan complejo que uno dice, ¿cómo harán para arreglarlo? Ese es mi punto, porque Mm. la votación se hace por parte de cada cuerpo, que es lo que yo le estaba explicando, los directores, los escritores, los Sí, son como actores. 5 grupos, una vara así, No, por son un más. montón, hasta hay de animadores, hay de... Mae, eh, ¿sabe qué puede ser? Tal vez está en el mismo grupo de WhatsApp. están en el mismo grupo de WhatsApp y se ponen de acuerdo. Y se Mae, ponen pero, de ¿y acuerdo. saben por qué es la vara, mae? Porque yo digo, hay cuerpos tan... El de actores es tanta gente, mae. Es un montón de gente. El de la mejor película del año, esta vara, ¿se acuerda del escándalo de que era... ¿cuál fue que la que dijeron? Era Moonlight. Y habían dicho que el ganador era otra película, ¿se acuerda? Y el man Ah, se peló sí, el sí, lance. sí, 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 sí. Steve Harvey. Como en Mis Universos, ¿se acuerda el mae? Que tal Pero mismo, mae, ajá, de Steve Harvey. Bueno, ese vara, yo digo, mae, ¿cómo no? Eso está arreglado. Eso está sí. arreglado. Pero como el conteo se hace incluso por una firma de estas de consultoría Big Four y no sé qué, y los más tienen que hacer la preselección y eso es auditado y no sé qué. Yo digo, ¿cómo harán para arreglarlo? Que la manera de arreglarlo claramente es ponerse de acuerdo antes de ir a votar. ChatGPT. Y ya, mae, sí, sí, es complejo. Pero Ese es el a pesar ejemplo. de eso, yo Ese es, aún así lo veo, yo digo, man, tiene que ser arreglado, ¿cómo no va a ganar tal? ¿Me sí, entiendes? exacto, exacto, exacto. Pero Ahora, no sé cómo. no sé si habrá pasado, mae, vos que sabes un poquito más del tema que yo, un poquito. Mae, si habrá pasado en los Oscar que alguien lo ganara, que fuera muy obvio, así que, ¿cómo es que lo ganó este mae y no lo ganó este mae? Sí, 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 sí. O esta mae y esta mae. O sea, también, Sí, hombre, mujer. pero pasa mucho después de, o sea, son películas que, me acuerdo, hice todo un episodio incluso de películas que no merecían ganar el Oscar. Ah, sí, cierto, esto bueno. Entonces, creo que es la idea esta de que hay películas que envejecen diferente a cómo se reciben. O sea, famosamente, una muy fácil, Saving Private Ryan con Tom Hanks, loser. Eh, eh, Fight Club. Todo el mundo detestó Fight Club. Los críticos la abrieron a pedazos. Esta es la peor película de la historia. Mae, busque las críticas de esa película. La gente dijo, mae, esto es una estupidez. Esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene estructura, no tiene punto de vista, no tiene, mae, enaltece la violencia, no sé qué, y no sirve para nada. Lo que hace es estereotipar los hombres y no sé. Y yo digo, y pasaron los Y años, eso que fue hace mucho y tiempo, Fight pasaron Club, los mae. Creo años. que es como el 2000, 2001, 2000, por Sí, por ahí, ahí, de los principios del 2000. 2000. Sí. Y pasaron los años y la gente empezó a darle vuelta. Dijeron, no, ma, esto es una vara sobre, si usted quiere hablar de capitalismo, si usted quiere hablar de enfermedad mental, si usted quiere hablar, ma, tiene muchas aristas y no sé qué, y basada en el libro, y entonces ahora sí la gente de Fight Club, Ujú. como que más generalmente es bien recibida. Pero en los Oscars se cagaron eso. Entonces es muy vacilón porque incluso dándole vuelta de películas que ganaron, que no debían de ganar, películas debieron de ganar y no ganaron, uno puede darle vuelta y es películas que sí ganaron y pasaron los años y todo el mundo. Sí, Creo sí, que Crash es una mala la puta película, que se trata como de diferentes historias que se juntan. Mala, aburrida, no tiene nada que hacer esa película. Eh, Perfume, creo que era otra que había ganado, no me acuerdo. Hay varias que uno sinceramente nada más siente y dice, madre, pero cómo en ese año la gente se sentó a votar. Cientos de personas, es que no son un grupito de WhatsApp, ¿me entiendes? Es un montón de gente que votó por sí, esta sí, sí, caca. sí, Y mi única explicación es, no la vieron. claro. No la vieron. Si no, si Se podían, dejaron llevar por por opiniones, sí, opiniones, sí. anuncios, que un amigo del vecino trabajó en la película y me dijo que ojalá votes por esto y no sé. Por eso con el podcast de Hablemos Paja nunca hay problema, porque ahí se habla Nunca. paja y Ahí se habla. tranquilo, ¿ah? Mae, ok, ya aprendimos, mae, muy interesante, mae. Yo ahora sí estoy, ahora voy a montarme el mío, voy a Ahora, montar la competencia. montar la competencia. Mae, ok, ya aprendimos de los premios y cómo funciona todo ese mundo. Para hacer una película, yo quiero Uf. hacer una película.
¿Cómo es el, mae? Vuelvo al ejemplo deportivo porque es más fácil de entender, mae. Usted en el fútbol, en el básquet, usted es un entrenador, un preparador físico, motivador, psicólogo, nutricionista, instalaciones, ok. ¿Qué se necesita? Yo quiero hacer una película decente, no vamos a decir una manera increíble, una película decente que a la gente le cuadre. ¿Qué Sí. necesito mínimo para poder hacer una película? Obviamente, aparte de que las cámaras y que las luces y el lugar para grabar, pero ¿cuál es ese equipo que se conforma, se necesita para hacer una película? El equipo sí es más universal, pero los requisitos cambian dependiendo de dónde usted hace la película. Si usted va a Europa, hay fondos públicos a los que usted puede nada más decir, llevar la buena idea y el equipo que usted tiene y decir, mire, esto es mi idea, yo soy Franco, quiero hacer una película sobre trata de niños, sobre una mariposa, sobre un podcaster, lo que sea. Y usted lleva la idea, la defiende, no sé qué, hay todo un mecanismo público para adquirir, le dicen, bueno, le vamos a dar tantos millones. ¿Cuánto vale la película? La película vale tanto. ¿Cómo sabe usted? Porque tengo tantas personas empleadas, porque tengo tantas ubicaciones a las que quiero ir, entonces usted tiene que llevar todo un quiebre de cómo poder, porque una película se le ocurre a cualquiera. En Costa Rica se pueden Ajá. hacer películas, sí, pero en Costa Rica no hay política pública, no hay suficiente infraestructura, no hay suficiente financiamiento, infraestructura ni pública ni privada. Hay muchas limitantes. Con solo que usted se vaya a México, ya hay estudios universitarios, hay escuelas, hay política pública, hay una industria de cine. En Costa Rica la industria del cine es así. Entonces, yo creo que lo primero es, si usted quiere hacer una película, lo primero que usted tiene que hacer es usted pensar en la película que ocupa, y lo normal es que cuando a una persona se le ocurre una película, esa es el guionista, o por lo menos hace lo que Ok, se llama un storyboard, que es lo que es anterior al guión. ok. Entonces, si usted tiene eso, usted puede armar una estructura de la película y llevársela a un guionista si usted no es O guionista. sea, primer paso, hay que escribirla. Primer paso, usted tiene que hacer una estructura. Ok. ¿De qué se trata? Era introducción, desarrollo, conclusión. Ujú. Y después, Por eso hay que pasar español, gente, en por la eso es escuela, es muy que, sí, claro, importante. porque la profe quería ir al cine, pero terminó dando clases ahí en el Samagú. Mae, saludo a los copitos de Samagú que nos están Mae, viendo, mae. pero entonces esa mae, ok, después de que usted tiene la estructura, forma el equipo. ¿Cuál es el Ok. equipo? El director, los actores, los guionistas, qué asistentes de producción, el dirección de fotografía. Depende de la película que usted ocupa más o menos camarógrafos, gente de luz, editores de sonido. Es un equipo enorme, enorme. Y Ujú. en las producciones pequeñitas, eso es todo. O sea, que esa es la razón principal por la cual es tan difícil que una película sea rentable. Exacto. Es como Porque cuando después uno, de eso por- vienen los o sea, para patrocinadores. ponerlo así Mae, sencillo, no es lo complicado. mismo un artista musical que se va a presentar en un escenario a una banda, a un conjunto. O sea, Y y hay que qué repartirse la buena harina a un manera de montón de verlo. ¿Sabe por gente. qué? Porque si usted hace música, usted se hace viral con una canción, que Ujú. usted, para producir una canción es mucho más simple que producir una película. Si usted produce una canción, usted puede hasta grabarla en el teléfono ahora y sacar una canción ahí en SoundCloud de gratis, ¿me entiendes? No ocupa ni siquiera Spotify. Mae, y esa canción se hace viral, usted de repente, esa viralidad le da a usted acceso a un montón de plata. En el Ok. cine no se puede hacer Ah, no eso. se puede. Usted nunca va a ser Hay viral. que inventar O sea, usted nunca va a tener plata, nunca va a ser viral si no tiene la película ya hecha. Y Ajá. para tener la película hecha ocupa los fondos que la viralidad le dan a un artista para hacerse músico famoso. Entonces es al revés. En el arte, muchas veces, si usted es muy buen, no sé, ar- percusionista, usted puede hacer una canción, puede formar parte de un grupo, puede meterse en una orquesta, puede lo que sea. Y entonces ahí usted busca como maneras de publicarlo y que las redes sociales hoy sean lo que usted lo viralicen. Ujú. En el cine no es así. Y en el cine muchas veces la gente empieza, y en Costa Rica ¿cómo empiezan? En el CRFIC, en el Festival Ah, de Cine Costarricense, o en el SNIT, empiezan haciendo cortos. ok. Hacen cortos de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 Ok, minutos. ¿cuánto, para que la gente entienda y yo también, hasta cuándo o hasta cuánto es un corto? Es que creo que Sí, más o depende de menos, la... un rango. Sí, creo que puede llegar o sea, de cortos largos. Ve qué lindo. Porque un corto puede ser desde... Yo me acuerdo que hay una película de miedo. Así estuvo difícil.
Hay una película bien muy buena Ay, que se mae. llama Lights Out, que el mae hizo un corto en Facebook, weón. O sea, lo produjo en su choza y lo sacó en Facebook. Y se hizo tan viral que hicieron una película, mae. O sea, ese mae es increíble. Y la película es agarrar el corto y lo expandieron. Nada más le Ajá. desarrollaron la misma historia, la misma toma, la misma no sé qué. Entonces, eh, la idea del corto es que sea o sea, un cortometraje tiene que tener, creo que es menos de 30 minutos, una cosa así. No sé cuál es el rubro específico, ahí me corregirán en los comentarios, pero puede ser desde 1 minuto hasta media hora, digamos, o 10 minutos, que son formatos en los que no se puede desarrollar una idea como en un largometraje. Entonces, sí tiene igual introducción, desarrollo y conclusión, inicio, desarrollo y fin, pero se ve limitado a solo puede presentar una idea o solo va a tener X protagonista o solo tiene una finalidad y no tiene como todas estas cosas que le puede dar a uno un largometraje. Pero casi siempre es, usted empieza con cortos, después trabaja ¿verdad? Trabaja un poco más para Ujú. formar equipo y eventualmente cuando usted tiene la idea de una película, porque tal vez usted no quiere trabajar en eso, usted quiere trabajar en, no sé, hacer cortometrajes para hacer anuncios, para trabajar en comercial, en mercadeo, en publicidad, lo que sea. Es la misma producción que ocupa una película, solo que la Ujú. película es enorme y la producción cinematográfica es chiquitita, publicitaria es chiquitita. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la Ok. diferencia. Cuando usted empieza en cortometraje y va creciendo, o usted tiene que tener un equipo que venda una idea demasiado, demasiado bien y consiga financiamiento. Ok. O sea, usted lleva una idea como Sylvester Stallone, famosamente. Ajá. Ese mae era Sí. una cuecha, no era nadie en la vida. El Y él mae tenía este guión de Rocky, y la pulsió, la pulsió, la pulsió, la pulsió. hasta que la pulsió y rechazó ofertas porque querían que otra persona fuera el actor principal y él ya tenía la idea de que tenía que ser Ajá. él y rechazó plata seria, o sea, le no iban a dar, mae, no tenía nada de dinero. Pero corríjame si me equivoco, rechazó plata de que le querían comprar, como Ajá, para que pero eso es lo que le usted compro la ocupa. idea, pero él quería él, ¿verdad? Él Ajá, quería él producirla o todo, dirigirla. todo. Él quería ser el protagonista, él quería él hacer, mae, y díganos el Oscar. Sí, qué increíble. Mae, entonces, haciendo un resumen, los 5 actores principales para hacer una película. ¿Qué Ah, ok. necesita? Así. El guionista, sin guionista no hay película. Eh, ¿Qué el pro- director de Ajá, fotografía. ajá. O sea, la producción, digamos que el director de producción, o sea, el carajo, usted ocupa el director, el guionista, el productor y Los actores, obviamente, sí, el equipo del reparto y el equipo de postproducción, o sea, los y los editores. editores. Ok. Por lo menos eso, ya Ajá. usted con eso se va a pedir dinero, a pedir financiamiento, a vender Ok, la idea. ok, ok, ok. Y así rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre el productor y el director? Esa es una vara que a mí siempre se me Mm. confunde, la verdad. Es vacilón porque, Mis disculpas a todos los conocedores, pero para eso está siendo franco. Ah, no, y es que hay mucha área gris, porque vamos a ver, cuando una película, usted ve que hay un prólogo de una película, ahí ponen de los productores no sé, una película que todo el mundo ame, Dark Knight. No es lo mismo que decir del director de Dark Knight. Pero muchas ok. veces un director se convierte en productor. Ejemplo perfecto, Steven Spielberg. Steven Spielberg produce un sinfín de películas. Hay películas pésimas que son producidas por él. Es más, Steven Spielberg es productor en las películas de Transformers. Transformers, las de Michael Bay, las de Que Michael Bay es el director. que Michael Bay es el director. Steven Spielberg fue una de las personas que se puso a producir. Entonces, ¿qué hace el productor? El productor, depende de qué tan metido sea el productor, porque un productor, por eso es que hay mucha área gris, el productor se encarga de que suceda la película. Él no sabe, o sea, no tiene por qué saber de qué se trata la película, porque ese no es su trabajo. Ok, el trabajo de él es que la película suceda. Entonces, a él usted le lleva una película y le dice, yo quiero hacer una película sobre Transformers. Ok, ¿qué ocupa? Eso es lo que dice el productor. ¿Qué ocupa usted? Ok, ocupo eh, pantallas verdes, ocupo ir a un desierto, Ah, ocupo ok. 3 hoteles, ocupo un O carro, sea, es como un ocupo... manager. Es el Es manager, el es el manager man de que la. agarra el presupuesto, ¿verdad? El director agarra una idea
y lo estalla en y la imaginación. desarrolla. El productor agarra la imaginación y empieza a poner números. Esto cuesta 100 millones. No, esto no me alcanza. Esto cuesta, y en lugar de 3 Transformers en esta toma, solo puedes meter 2 porque no hay plata para animarlo. O Es como decir el ingeniero de una obra. Es como el ingeniero de Es una como el obra. ingeniero de una obra. Qué Exacto. interesante. Entonces el mae, pero hay productores que se meten mucho y le dicen, no, pero es que esa idea no, porque no tiene sentido, no sé qué, Sí. Pero digamos, pero lo a principal, grandes rasgos. el rol número uno de él no es creativo, es operativo. Es yo Ok. cuántas cámaras ocupa, tantas voy a ir a conseguir las Ok. cámaras, Di, cuántas ubicaciones hay que ir al vos que sos productor, ¿dos somos más? dos somos más, exacto. Mae, ok, buenísimo. Y el director es el típico que vemos detrás de la Es el cámara en la creativo, escena. es el Y creativo. es como, sí, no, tienes que llorar, no sé qué. Así, ¿verdad? Él es siempre lo pondré así, es el conductor de orquesta. Ok. Porque él no toca los instrumentos, él no es el encargado de dirigir cada una de las secciones, porque las secciones, primero, hay un primer violín, hay un primer percusión, pero el director de orquesta en todo momento tiene toda la partitura, o sea, él sabe qué tiene que actuar quién, quién tiene que estar en la toma, si la toma, si la repito, cuántas veces la repito, qué tanta libertad le doy al actor de que improvise o no improvise en el guión, hay estructura, eso todo lo creativo, la imagen, por eso es que siempre el culpable va a ser el director. La fotografía es una caca espantosa, lo que sea. El culpable es el director, porque él es el encargado de que el director de fotografía sea tal. O sea, Mae, él qué es el que, pésima o sea, el actuación del director es actor. el que tiene que plasmar esa imaginación La a idea. algo tangible, Él a es la la idea. realidad. Es más, famosamente, ¿cómo se llama este mae? Washington. Denzel Washington. Yo, DC, DC. DC. Denzel Washington, y a mí me encanta esta manera de ver el cine. Él dice que el cine no es un arte de actores, que no es para Ok. actores. El cine es un arte de directores, porque el actor puede llegar ese día y dar la mejor actuación de la historia de la humanidad y salir ese día contento, que si el director decide que esa toma no la elige, no se gana el Oscar. O sea, él puede arruinar toda la obra mientras que el actor no. El actor tiene que dar y dar y dar y dar. Y si el director, eh, los extras, por ejemplo, que están en una película y hacen un papelón en una escena en la que interactúan con... Sí, pero la escena no la eligió el director. Salado. Se acabó. O usted está haciendo una actuación increíble corporal, sí, pero el director puso la cámara solo en su cara. Y entonces no se ve toda la actuación que usted hizo. Entonces, Denzel Washington tiene toda la razón en decir que los actores no hacen el cine, los directores hacen el cine. Mae, esto ha sido como desmenuzando el mundo del cine. Des- Deshilachando el palmito. Desmechando la carne del cine. Mae, bueno, ya hablamos de, mae, de dónde salió, mae, su pasión del cine, por qué Sí. hablemos paja, los premios, cómo se arma una película. Y ahora dígame una cosa, ¿y por qué en Costa Rica cuesta tanto hacer cine? ¿Por qué Costa Rica el cine, o sea, la percepción de la gente, digamos las varas como son, mae? Usted le dice a la gente, mae, cine Costa Rica, qué malo, mae. Qué ¿Por malo. qué? ¿Es así? ¿No es así? En Costa ¿Por qué es Rica, así? ¿Por qué no? usted tiene que traer aquí, va a venir un día de esto, va a venir Gabo Martínez, director nacional, que fuimos a ver la película nueva de él que se llama Ahora o Nunca, con Sofía Chaverri y Walter Campos. Que Que mae, a mí me él, gustó, está buena, primera película que vi vayan a nacional, mae, en verla. el cine y yo me entretuve bastante. Vayan a verla, no todos los directores son tan abiertos a recibir crítica como lo de Gabo. Él tiene todo mi respeto porque realmente ha mejorado un montón en las películas que ha hecho, pero él sabe que no es perfecto y que en Costa Rica hacer cine es muy diferente. Em, pero la razón principal porque en Costa Rica hay un problema para el cine es porque en Costa Rica no se entiende cómo se hace el cine. Nadie, o sea, muy pocas personas lo entienden, que son las personas creativas que hacen el cine. Ujú. El problema es que para hacer cine usted ocupa plata y las personas en Costa Rica que dan dinero no entienden cómo hacer, o sea, cómo invertir en cine. O sea, Y el ejemplo cómo perfecto agarrar 10.000 y transformarlos en 100.000? en cine. En cine. Exacto, O sea, porque ellos solo piensan en el usando el cine formato, como el medio. en el formato televisivo. Ellos solo piensan que para invertir usted en creatividad es que usted tiene que ser como un anuncio de la pensión, que se para la trama y yo saco el atún para venderle el atún.
¿me entiende? Qué rico Y el no es atún, así, y qué rico el rico. atún. Rico. Mientras que así no funciona el cine, o sea, es más, el patrocinador, uno de los patrocinadores que más plata dio para que funcionara Avengers Endgame era Audi. Audi dio un montón de plata para que esa película funcionara. Y usted, solo hay, que yo me acuerde, solo hay una escena clara, clave, que usted dice, fue puta anuncio, en todo Endgame, que es cuando llega Iron Man a donde está Capitán América y le dice, se convirtió en un niño, ¿verdad? Eh, entonces, pero nunca paran a decir, con el Audi R8 eléctrico, poder, no sé qué, no sé qué. En Costa Rica, los patrocinadores creen que es así. O Creen sea, que los se ocupa. patrocinadores condicionan, dice, yo voy a poner plata, usted va a mostrar mi producto, pero lo vamos a usar como yo quiera. Exacto. Y usted Ok. tiene que cumplir con estas y estas estructuras. Punto. Y no hay flexibilidad. Entonces, eso es un gran problema. Y el ejemplo perfecto es, usted ve una película de Gabo Martínez, que es financiada 100% costarricense. Ok. Ese mae es un maestro de tratar de explicarle a estas personas que no lo hagan. Y aún así, cuando usted ve las películas de él, usted nota cuando no sé, una marca de galletas le dijo, mae, yo ocupo o sea, yo ocupo 7 segundos, una toma giratoria de la galleta en el desayunador con 2 frutas de fondo y la actriz protagonista. Y usted sí, pero en el guión me vale un O sea, banano. Me vale un prácticamente están banano. agarrando los anuncios de tele y se los están metiendo a la película. No lo puedo haber dicho mejor. ¿Y cómo sabe uno que vamos a ver, una de las mejores directoras que tiene Costa Rica, probablemente, es más, un saludo a Melanie, que es una amiga que sabe bastante de cine también, que me acuerdo que cuando yo le dije que iba a entrevistar a esta directora que se llama Valentina Maurel, que por cierto, la película de ella fue enviada a los Oscars por Costa Rica y todo, eh, ¿cómo se llama esa película de Valentina? Se llama... sí, eléctricos, sueños eléctricos, algo así. Creo que se llama sueños eléctricos, algo así. Valentina Maurel, ella creció, es tica 100%, pero ella creció en Europa. Ok. ¿Cómo hizo ella para hacer una película tan recontra buena, o más como Hernán Jiménez, para hacer películas tan buenas como El Regreso y aún así tener patrocinios? La plata no era de aquí. Ella consiguió plata de fondos públicos europeos y Ok. vino a producir, agarró esa plata, la trajo toda a Costa Rica y hizo la película aquí. Ok. La película es hecha aquí. Tengo sueños eléctricos, así se llama. Véanla, es muy buena. Hernán Jiménez lo mismo. Él consiguió plata, no me acuerdo si era de Estados Unidos o de México, de dónde carajo la consiguió, pero es plata libre, creativamente hablando. A usted le dicen, tome 10 millones de dólares, pero usted tiene que, número uno, recuperarme esos 10 millones de dólares en taquilla o en patrocinios o en canje o lo que sea, pero pero la libertad es suya. Y entonces usted ve una película de Valentina Maurel, de Nan Jiménez, de esta gente que no tiene que proponer una toma así de 7 segundos con la vara, no sé qué, no sé cuál. No, usted hace la película como usted le dé la gana. Ok. Entonces, cuando usted ve películas gringas, y es un antes y un después, busque los patrocinadores. Se notan, sí, pero no atropella la Sí, escena sí, del sí. guión. Sí, sí, no es como casi que cuando uno antes veía tele y de repente pum el anuncio y de repente pum volvía a lo que estaba viendo. Eso es lo que hace que la gente diga, no, es que el cine en Costa Rica, es que los patrocinadores en Costa Rica no flexibilizan la libertad creativa. Ese para Ok. mí es lo primero que tiene que cambiar. Después podemos hablar de un montón de cosas, que no hay infraestructura, que política pública, que no sé. Ok, pero para mí lo primero es educar al sector privado a que si usted da dinero para cine, no es un anuncio televisivo o de Ok, radio. ok, Eso más, es es. un punto muy interesante porque no, o sea, sí lo noté en la película, ¿verdad? Que vimos de Ahora o Nunca, este, creo que igual tampoco era tan violento como en La Pensión, Es por que ejemplo, de cada exacto. 3 Y estoy segundos, seguro que ¿verdad? ellos querían la pensión, pero gracias a Dios Gabo es una persona, es un director que es capaz y puede meter los patrocinios aquí y allá. Ujú. Pero sí, eso está muy interesante porque la verdad o sea, no lo había pensado como usted lo está diciendo. Como que sí no se ve tuanis, pero uno dice como, es que les toca, ¿qué van a hacer? Es que entonces ya Pero no no se lo siente como veía, una sí, sí, película. no lo veía como una razón principal. Yo pensaba que era más del lado de dos cosas. El tipo de películas, siento que aquí las películas, tal vez las más recientes no, pero la mayoría de las películas son como más de una crítica social, una vara que tal vez usted va como,
no es una peli que es como para disfrutar en familia, para todo mundo, Ujú. y que también como un tema de actores, que tal vez los actores no son tan buenos. No sé, en esas dos, No, ¿usted qué porque Costa piensa? Rica siempre ha tenido muy buenos actores. O sea, en Costa Rica, a diferencia del cine, la industria del teatro funciona. O sea, el Ujú, teatro tiene una ley. Cuando usted compra una entrada, hay un impuesto al Teatro Nacional. O sea, el teatro de Costa Rica, muy bien. O sea, usted va a ver obras de teatro en Costa Rica. Además, Sofía Chaverri, que estuvo en Hablemos Paja, Freddy Víquez, que me parece un actor asazazo, que hablamos de Sofía con él. El teatro en Costa Rica está bien. Lo ujú, que no está bien en Costa Rica es el cine, porque no, ok. es como, es más, y es un muy buen ejemplo, ¿qué pasaría si media hora de teatro paran? Y por eso es que hay que ir al Hotel Tirol, porque no, usted Ah, diría, qué sí. pésima A obra de la segunda se teatro. va la gente, Exacto. claro. Y eso es lo que pasa en el cine. Ok, Entonces, por eso es que yo siento que no es de los actores, siempre ha habido muy buenos actores en Costa Rica, pero ¿qué pasa? Se van. sí. O sea, fuga de talentos. Sí, Sí. sí, no es una industria que la verdad se ha logrado desarrollar y que pague por lo menos O qué pasa decentemente incluso con bien. los actores, actúan en la pensión. Sí, porque ahí está la plata, porque les pagan, ¿me entiende? Ujú. Porque van a la pensión o porque van a estos programas y entonces la actuación es tomar una foto con el casado y decir que son frijoles, don Pedro. O sea, Sí, 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 no funciona. exactamente. Bueno, Mae, entonces para ir terminando, porque ya, Mae, tengo muchas preguntas y si todo sale bien, hacemos un 2.0. Mae, ya salgámonos de todo el mundo del cine, como lo hemos estado viendo ahora y de Costa Rica. ¿Cuál es su película favorita? Dark Knight Rises, 2012, año de nuestro Señor, año en que salieron dos de las mejores películas de superhéroes de la historia de la humanidad. Christopher Nolan saca The Dark Knight Rises, cierra su trilogía a pesar de la muerte inesperada de Heath Ledger, que es la razón por la que, una de las razones por las que amo esa película. O sea, no solo es una película que es buena cuando usted la ve como cine, Ajá. sino que también lo extra creativo, mae, lidiar con, se murió una de mis estrellas principales. Yo ya tenía la película hecha, construida, escrita, guionizada, lista, preparada para grabar y ahora hay que volverla a hacer desde cero. Bueno, desde cero no, pero casi que toda la tuvieron que volver a hacer, sí, porque ya no tengo mi villano, ¿y ahora qué Sí, hago? Y qué entonces tengo rajado. que meter a alguien, entonces ¿por qué Bane? ¿Por qué no este otro? ¿Por qué no la pregunta? ¿Por qué no? Entonces, yo valoro mucho cuando una película supera ese tipo de barreras, o sea, como le pasó a Black Panther. Se Ajá. murió Chadwick Sí, Boseman claro. y hay que hacer Black Panther 2 y ahora, entonces, y que saliera buena para mí es muy chiva, pero objetivamente es un gran pleito, pero esa es mi película favorita Pero entonces de no lejos. por ser el género de superhéroes, sino por lo que No, pasó y lo que se logró. mi película favorita de superhéroes sería esa porque es de superhéroes, pero probablemente en superhéroes una de mis más altas es Into the Spider-Verse, que es Ujú. animada. Si fuera de superhéroes, quitando Dark Knight Rises, pero es que Dark Knight Rises me marcó muchísimo a mí porque de verdad me acuerdo salir después de esa película a estudiar cómo la hicieron. O sea, yo dije, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron el montaje? ¿Qué luces? ¿Qué era falso? ¿Cuál era parte práctica? O sea, me perdí. Aprendí de cine gracias a esa película. Ok, ok. Mae, y ya para cerrar, Mae, ¿qué va a pasar con el cine y la inteligencia artificial? ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo no creo lo que piensa. Bueno, no, sí comparto, creo que, ¿quién fue que había dicho esta vara? Ben Affleck dijo que la inteligencia artificial no puede fingir tener un alma, o sea, tener como una temática profunda que decir a través de una película. Puede hacerla, pero no tiene como el lado humano de decir, o sea, ocupa los prompts para decirle, mae, haga una película sobre trata de niños. Pero no es lo mismo que haga una película, una persona, un sobreviviente, alguien que ha pasado o su familia o conoce de trata de algo tan delicado o incluso algo tan de todos los rangos. Una comedia no lo puede hacer. Es diferente que lo haga una persona que sepa hacer reír a que haya un chiste muy bien redactado. Porque cualquiera redacta un chiste, pero el timing, ¿verdad? El drama, cómo saber cómo la temática, el twist del chiste, todo eso lo tiene el ser humano. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial puede
ayudar a que los seres humanos, es como una herramienta, como O cualquier, sea, al como final cuando puede yo, ser como las plataformas de streaming, que al sí, principio se vio como una amenaza y al exacto, final terminó siendo una especie de aliado. O sea, modifica el mundo del cine, modifica pero no totalmente, lo perjudicó, totalmente. o por lo menos no al Para punto mí que la la gente inteligencia creía. artificial nunca va a reemplazar lo que dice Ben Affleck, que es lo más importante del cine, que es el núcleo. O sea, la razón por la que yo hago cine. Quiero decir este mensaje, quiero comunicar tal cosa. Eso debería ser el núcleo que nunca va a lograr hacer la inteligencia Claro, artificial. claro. Bueno, quién sabe en 100 años y le quitan la conciencia a uno y uno se vuelve parte de la Lo inteligencia hacen artificial. híbrido, como en Alien, la nueva serie de Alien, hacen híbridos que es que le meten la conciencia humana a un robot. Entonces, ¿es humano o es robot? Y buena esa serie, Tengo que ver esa serie, no la he visto. buena esa serie. Bueno, mae, muchísimas gracias por apuntarse, mae. Y tranquilos, gente, no seamos apocalípticos con la inteligencia artificial, mae. Siempre que se use para bien, mae. Sí. Y bueno, mae, nos estamos viendo. Gente, ya saben, siendo francos. Chao. Pura vida.